Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por conectarse a esta pequeña sesión que vamos a tener sobre la norma 051 en relación al etiquetado de alimentos y bebidas en México. Para empezar, vamos a platicar un poquito de lo que va a ser la introducción, una historia de lo que fue la norma, sus transiciones, el por qué hubo todos los cambios que tuvimos a partir del 2020 a la fecha, el objetivo de la revisión de la norma, los requisitos generales de etiquetado, requisitos obligatorios, información nutrimental complementaria, el sistema de etiquetado frontal y la declaración de propiedades. Hablando un poquito o empezando a hablar del tema de la norma 051, esta tiene la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud y a la alimentación nutritiva y eficiente de calidad. Todo esto es con base al artículo cuarto de la Constitución, que como tal dice, toda persona tiene derecho a una salud nutritiva, eficiente y de calidad. Recordemos que bien, esta modificación a la norma se debió al gran tema de salud que tuvimos durante los últimos años sobre enfermedades no transmitibles, que son en el caso de diabetes, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, que todo esto se genera por un consumo excesivo de azúcares, grasas, sodio. El objetivo de esta norma busca prevenir, dar un poco más de educación a la gente para poder reducir este tipo de enfermedades y tener una mejor calidad de vida. Haciendo un poquito de historia de esto que comento, en el año 2010, el 5 de abril, se publicó esta norma en el Diario Oficial de la Federación. El primer sistema que manejó esta norma el sistema de pilas. No sé si recuerdan que anteriormente estaban las pilitas que mostramos, que las cuales no eran claras en el consumo que se tenía, qué requisitos tenían que cumplir, además de que cada productor, fabricante podía jugar con esto a su favor, estableciendo sus propios parámetros, sus propias porciones en este aspecto. A partir de ello se dan cuenta que no se tiene un etiquetado claro, no es comprensible para la población mexicana, por lo que en el 2020, en marzo del 2020, se publica la modificación a la norma, que nos va a impactar de tal manera que cambiamos las pilas a tener los octágonos de excesos. Estos octágonos vienen siendo exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y exceso de sodio. Además de que se añaden dos leyendas precautorias, que es el contenido de edulcorantes y el contiene cafeína. Estas dos leyendas se derivan, la primera de edulcorantes, por el auge que tuvieron todos los sustitutos de azúcar que conocemos como stevia, esplenda, entre otros, que fueron cambiando en los hogares mexicanos el azúcar por ello, al querer reducir un poco los niveles o el tipo de enfermedades de la diabetes. Sin embargo, estas leyendas no son, o estos productos no son recomendables en niños, ya que les llega a afectar en el desarrollo de su macrobiota intestinal, haciendo que ellos no puedan digerir de manera adecuada la insulina. Y en el caso de la cafeína, se derivó a que muchos refrescos contienen este ingrediente. Un caso muy particular son los refrescos de cola. El consumo también de la cafeína en menores afecta en su desarrollo del sistema nervioso. Es por eso que no se recomienda el consumo en todos ellos. A partir de 2020, la norma entró en vigor en un cumplimiento periódico que se estableció en tres fases. La primera fase entró en vigor el 1 de octubre del 2020 y tuvo vigencia de 3 años hasta el 30 de septiembre del 2023, hace un año. Esta primera fase estableció todos los primeros parámetros que teníamos que ir cumpliendo, la adaptación de un sistema antiguo a este nuevo sistema. Tuvo muchas permisiones, muchas accesibilidades. Sin embargo, se dio un periodo de 3 años para que todos los fabricantes, comercializadores e importadores pudieran hacer el cumplimiento adecuado, teniendo también unos parámetros más flexibles, no tan rigurosos. Sin embargo, el año pasado, el 1 de octubre, entró en vigor la segunda fase. ¿Qué va en esta segunda fase? Los parámetros se vuelven más estrictos, haciendo que muchos comercializadores tuvieran que reformular o reetiquetar productos para poder tener el cumplimiento. Y al final, en la tercera fase, que va a entrar en vigor el próximo año, el 1 de octubre del 2025, va a cerrarse todavía más los parámetros de esta evaluación. ¿A qué va esto? A que se busca que nuestro etiquetado, los alimentos procesados que tenemos hoy en día,
sean de mayor calidad, tengan un mayor consumo de salud. Como les comentaba, el objetivo de esta norma es identificar de manera práctica los requisitos comerciales y sanitarios que debe de tener un alimento o bebida no alcohólica. Esto se va a basar con el sistema de etiquetado frontal, que como bien comentaba, son los octágonos y las leyendas que tenemos. Esto busca advertir de manera clara y veraz el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que presentan un riesgo a la salud. Cuando hablamos de nutrimentos críticos, nos vamos a referir específicamente a los azúcares, a las grasas y al sodio, ya que son las enfermedades no transmitibles que está buscando poder contener Secretaría de Salud y reducir el porcentaje de la población que las está presentando. También parte del cambio que hubo con esta norma es poder comparar y poder identificar, como bien se menciona, qué productos nos hacen más daño. Anteriormente, el primer etiquetado de pilas se basaba en porciones, entonces no se podía tener o no se podía saber de manera clara qué alimento era mejor que otro. Sin embargo, este estandarizó eso, ya que todos están sujetos a los mismos parámetros de evaluación, por lo que no importa si un producto no tiene los 100 gramos o 100 mililitros, van a tener que cumplir exactamente con los sellos. Empezando a hablar un poquito del tema de los sellos, los requisitos generales de etiquetado se va a basar en que toda la información que contengan estas etiquetas tienen que expresarse de manera veraz, presentarse de forma tal que no induzca el error respecto a la naturaleza y características de este producto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos nombrar al producto de la forma en que nosotros querramos, siempre y cuando no nos cause una confusión, un error, y podemos ser tan específicos como nosotros lo deseemos. Además de que estos productos también pueden incluir sellos de recomendación o leyendas de reconocimiento de asociaciones u organizaciones con ciertos requisitos. No deben de tener estos productos ningún sello o leyenda de advertencia. Anteriormente, cualquier producto podía demostrar o se presentaba que algunas fórmulas lácteas, algunos productos, decían que eran recomendados por la Asociación de Pediatría o de Nutrición Nacional. Todo esto se fue retirando debido a los parámetros que se fue exigiendo. Estos parámetros, que más adelante vamos a hablar, fueron establecidos también con base a la Organización Mundial de la Salud. Adicional a todo ello, uno de los primeros cambios que más impactó, que más sonó, fue que se retiraban todos los personajes animados de estos productos. Al momento que un producto o un alimento en su etiqueta presenta un sello más o una leyenda, no va a poder colocar imágenes visuales, en este caso caricaturas, personajes infantiles, celebridades, juegos, etcétera, dentro de su producto. ¿Esto para qué? Para no inducir a un menor, a un niño, a querer comprarlo, a querer adquirirlo. Busca que sea un mercado más limpio, más sano. Entonces, esto nos obligó a tener que retirar en primera instancia todos los personajes infantiles, las caricaturas que estaban en los productos, y hace un año aproximadamente los tenemos nuevamente de regreso. Esto obligó a que los fabricantes tuvieran que reformular sus productos para poderlos colocar nuevamente. Entre los requisitos obligatorios que tenemos que cumplir con esta norma, en la etiqueta debemos de colocar la denominación del producto, la declaración nutrimental, la identificación de un lote y fecha de caducidad, el listado de ingredientes, colocando todos los ingredientes que trae el producto y los aditivos que contiene, el contenido neto o masa drenada según corresponda, y el nombre, denominación, razón social del fabricante o comercializador, así como el país de origen. Hablando un poquito más de esto, todos los caracteres que debe traer la etiqueta deben ser visibles e indelebles en colores contrastantes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo utilizar colores que no se puedan identificar a simple vista. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que no tenga toda mi información completa. La identificación de lote y fecha de caducidad o consumo preferente también debe aparecer siempre marcada en cada uno de los productos que coloquemos. ¿Esto para qué? Para tener una trazabilidad de todo nuestro producto. En caso de que surja una alerta sanitaria, se tenga que hacer una retención de un producto en punto de venta, etcétera.
Nos puede decir desde qué lote surgió hasta qué fecha se produjo para poder hacer un retiro, un análisis adecuado. Adicional a esto, dentro de la superficie principal de exhibición, que es la cara que nosotros vemos dentro de los exhibidores de los centros comerciales, cuando vamos a la tienda, el producto siempre va a tener una carátula, una portada, por decirlo de alguna manera. En esta siempre vamos a ver su marca, su denominación, el contenido neto del producto y en su caso los sellos y leyendas de advertencia. Toda esta información y toda la información que hablemos se tiene que expresar en español, ya que estamos en el territorio mexicano, se debe de expresar de esa manera. Sin embargo, la norma tampoco prohíbe que no se pueda expresar en otros idiomas. Puede ser en inglés, francés, el idioma que ustedes gusten, siempre y cuando tengamos la especificación en idioma español a lo que se refiere cada una de esas leyendas o imágenes que coloquemos. Como bien mencionábamos hace un momento, para el nombre o denominación de los productos, esta se tiene que establecer mediante una norma oficial mexicana en caso de existir, ya que va a haber diferentes especificaciones por producto que nos va a regir algunas disposiciones. Es decir, no podemos nombrar ciertos productos de una manera, ya sea por falta de cumplimiento con especificaciones químicas, físico-químicas, etcétera. Y en caso de que no tengamos una norma oficial mexicana para dar el nombre del producto, podemos utilizar o describir este mismo con base al nombre de uso común, descripciones de características básicas de la composición y naturaleza, o en un dado caso el Codex Alimentarios. En este caso tenemos la imagen de una harina de hotcakes. A pesar de que no tenemos una norma que sea específicamente de harina de hotcakes, sí tenemos una norma para harinas, pero no nos va a regir 100% las especificaciones que ésta debe contener. Entonces, esta denominación puede ser tan específica como ustedes deseen. Al igual, parte de los cambios que tuvimos en esta modificación fue la introducción de los productos imitación, que anteriormente se les conocía como productos que son tipo o estilo, ya que no era el producto que consumíamos anteriormente. Esto lo vimos más reflejado hace unos años con los quesos, que teníamos queso tipo americano, queso estilo manchego, etcétera. Al momento de no cumplir con la denominación que establece una norma oficial mexicana, estos productos ya no pueden considerarse de esa forma, se consideran como tipo imitación. Entonces, aquí es cuando se plasma una palabra imitación que se tiene que denotar o tiene que ser el doble de grande de nuestra denominación que tenemos del producto. Esto también se debió por los productos veganos que estaban surgiendo al mercado, como es el caso de lo que se conocía anteriormente como la leche de almendra, leche de soya. Estos productos que se denominaban leches vegetales no podían ser el caso, por lo que actualmente los conocemos ya como bebidas vegetales o bebidas a base de semillas en algunos casos. Todo esto lo va a proteger ciertas normas oficiales y en el caso que quieran utilizar ciertos términos específicos como leche, queso panela en este caso, tienen que utilizar la palabra imitación. Adicional a ello, vamos a tener dentro de nuestro listado de ingredientes la declaración de los azúcares añadidos. ¿Por qué es importante este tema? Recordemos que todos los productos o todos los alimentos contienen un porcentaje de azúcares, un porcentaje de hidratos de carbono. Estos son de origen natural. Sin embargo, industrialmente a la gran mayoría de los productos se les agregan azúcares en su proceso, llámese jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar, dextrosa, miel, etcétera. Todos ellos se tienen que agrupar dentro del etiquetado para hacer énfasis a que todos esos son los productos o los azúcares que están añadidos dentro de. Además, que se deben de declarar todos los aditivos que se están utilizando para la elaboración del producto preenvasado que va directo al consumidor. Esto se debe de nombrar con base al acuerdo de aditivos. Este es un documento oficial en el que tenemos el listado completo de todos los aditivos que están permitidos para su uso a nivel nacional y sus nombres que deben de tener, así como los sinónimos en un dado momento. En este caso, para la declaración de los
ingredientes, tenemos 10 ingredientes o 10 clasificaciones específicas que tenemos que hacer mucho énfasis, que se conocen como alérgenos. Estos sí o sí los tenemos que declarar siempre en el producto, sin importar la concentración que llegue a estar. En este caso son los cereales que contienen gluten, que es el trigo, el centeno, la avena, cebada, espelta o sus cepas híbridas. Tenemos que hacer la declaración. El huevo y sus productos, como puede ser el caso de la albúmina de huevo. Crustáceos, moluscos y sus productos, cacahuates, pescados y sus productos. La soya, que puede ser bien una proteína de soya, granulado de soya, etcétera, con excepción de los aceites que son totalmente refinados a base de soya. También vamos a hacer la declaración de las nueces de árboles, que en este caso, por ejemplificado, son la nuez pecana, nuez de Castilla, almendras, avellanas, etcétera. Leche y sus productos, que básicamente es queso, yogur, industrialmente también las proteínas lácteas, el suero de leche, y sulfitos en concentraciones de más de 10 miligramos por kilogramo del producto. Para hacer las declaraciones de estos alérgenos debemos anteponer la palabra contiene hasta el final de la lista de ingredientes. Y en caso de que existiera la posibilidad de una contaminación durante el proceso o la elaboración del envasado del alimento, se debe de incluir la palabra puede contener, indicando el alérgeno que trata. ¿Esto por qué se debe? Recordemos que muchas veces la línea de producción no solo se procesa un tipo de producto, se procesan 20, 50 productos diferentes, con formulaciones distintas. Entonces, a pesar de que se haga una limpieza adecuada, se sanitice la línea de manera correcta con base a las buenas prácticas de manufactura, siempre existe el riesgo de que queden trazas, partículas de ese alérgeno que pueden ir arrastrando durante una fabricación de otro alimento. Entonces, se tiene que advertir siempre al consumidor de esta posibilidad. Porque para poder prevenir tanto al consumidor como a ustedes, comercializadores, fabricantes, de no tener un problema ante salud, ante COFEPRIS. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. En el caso a lo que se refiere el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal, esto se refiere a la persona, razón social, que va a comercializar el producto y que va a ser el responsable en territorio nacional de ello. Es decir, si fabrica su alimento en el extranjero y ustedes lo importan y ustedes lo van a comercializar, ustedes van a ser los responsables. Si ustedes mismos los fabrican aquí y los comercializan, van a ser. Al contrario, que si ustedes son fabricantes, pero ustedes se los venden a otra razón social y esa razón social se encarga de la distribución y comercialización, esa razón social es la que tiene que aparecer como responsable del producto. Aquí podemos colocar diferentes leyendas, que es elaborado por y en dado momento distribuido y comercializado por otra razón social. A esto queda que el consumidor siempre tiene que saber con quién dirigirse ante cualquier situación que suceda al producto. Es decir, si viene un producto caducado, viene en mal estado, incluso las mismas competencias legales, que hablan a lo mejor de Profeco, Cofepris, que son quienes regulan esta norma, puedan dirigirse directamente. Adicional a todo esto, todos los productos, cuando así lo requieran, pueden incluir instrucciones de uso de preparación, además de cualquier otra información adicional. ¿A qué nos referimos con instrucciones de uso? Tenemos productos que necesitan cierta preparación para ser consumidos. A lo mejor un caso son las sopas instantáneas, que tenemos que agregar el agua a cierta temperatura durante cierto tiempo para que la pasta se pueda terminar o se cosa de alguna manera. O hay productos como los congelados que ya vienen instrucciones específicas de colocar dentro de una freidora de aire, cómo calentar el sartén, etcétera, etcétera. Todas esas especificaciones nos las va a dar únicamente el fabricante. Y estas especificaciones son las que tenemos que también plantear nosotros en la declaración nutrimental.
¿Esto para qué sirve? Para que el fabricante le indique al consumidor cómo tiene que consumir su producto y en qué condiciones lo va a preparar. Ya si el consumidor decide prepararlo de una manera diferente, ya no va a ser consecuencia del fabricante, sino del consumidor cualquier desviación que se tenga dentro de. En este caso, la información adicional puede ser cualquier información que ustedes deseen colocar. Es decir, pueden poner a lo mejor un proceso de cómo fue fabricado su alimento, propiedades, nutrimentos adicionales que pueda tener leyendas o sellos de certificaciones, hablando a lo mejor de una TIF, que tengan certificaciones kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello nos vamos a brincar un poquito a lo que es la declaración nutrimental, que es la parte más fuerte o es la parte medular de esta norma. En este caso, todos y cada una de las etiquetas que vamos a encontrar en territorio nacional se van a expresar a 100 gramos o 100 mililitros con base al producto. ¿En qué va a depender si son en 100 gramos o 100 mililitros? Del producto que tengamos. Si bien sabemos, tenemos productos líquidos como una leche que se expresan a 100 mililitros, también tenemos productos como una crema o un yogur que pueden llegarse a expresar en gramos. ¿Esto a qué se debe? Al espesor, a la consistencia de su producto, que por lo mismo les permite a ustedes ya sea medirlo por volumen o medirlo por masa. Esto lo va a determinar básicamente ustedes. Sin embargo, siempre tiene que haber una relación entre su contenido neto y su declaración y la declaración nutrimental. Es decir, si mi declaración del contenido neto yo la hago a 1 litro o a 1 kilo, mi declaración de nutrimental tiene que ser por la misma relación. Si yo tengo kilogramos, mi declaración nutrimental debe hacerse a 100 gramos. Si yo tengo 1 litro, mi declaración nutrimental debe de hacerse a 100 mililitros. Esto también para poder tener la veracidad y la certeza de lo que se está colocando en cada uno de los productos. Y adicional, si ustedes lo gustan, pueden adicionar la declaración por porción. Esta porción ustedes la van a definir en sus productos. Dentro de la declaración nutrimental se debe especificar el contenido de proteínas, de hidratos de carbono disponibles, de grasas, fibra dietética y sodio. En este caso, estos se conocen como macronutrientes y es lo que nos va a dar el aporte del contenido energético. Como bien mencionamos, todo esto se va a hacer a 100 gramos o 100 miligramos. En este caso, también pueden hacer ustedes la adición de cualquier otro nutrimento adicional que deseen. En el caso de vitaminas, minerales, que ustedes deseen especificar que su producto contiene. Para la declaración nutrimental, ustedes pueden utilizar parámetros con decimales o con números enteros. En el caso de los números enteros, lo van a tener que hacer con base a los parámetros de redondeo que establece la norma. Si bien se puede utilizar un parámetro de redondeo algebraico, siempre tenemos que terminar pegándonos al parámetro de redondeo que establece la norma. Esto se los comento por experiencia y también en algunos casos las publicaciones que realiza o las revisiones que realiza Cofepris mes tras mes que podemos encontrar en la revista del consumidor, hemos encontrado que se han castigado, se ha marcado como incumplimiento ciertos valores de nutrimentos porque no se han apegado al parámetro de redondeo de la norma. Entonces, Una disculpa, lo perdimos. Ahorita regresa la conexión.
En lo que se conecta nuestro compañero de nuevo, les comparto y les comento de nueva cuenta que estamos por iniciar nuestro próximo programa de entrenamiento para la obtención a la certificación como oficial de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, la cual está respaldada por la ISO 17024 y el S1301. Y bueno, esta certificación se divide en dos porque la ISO 17024 tiene una validez internacional en más de 20 países de América y bueno, está el S1301, el cual tiene una validez nacional, ¿no? Solamente en la República Mexicana. Iniciamos el 28 de agosto en un horario de 1 a 5 de la tarde y finaliza el 20 de noviembre, perdón. Y bueno, los días que se va a impartir dicha capacitación serán los miércoles y jueves cada 15 días. El costo o la inversión a hacer depende de la certificación que tú escojas, ya sea la ISO 17024 o el S1301. Te comento que esta certificación, bueno, este costo incluye la capacitación y la certificación. Bueno, el proceso para obtención de la certificación, ¿no? Ya depende de ti que vayas desarrollando todos los entregables que se te soliciten y bueno, al finalizar, haremos un pequeño examen diagnóstico para que de ahí ustedes puedan presentar la evaluación final, ¿no? Este, y bueno, tenemos promociones de julio, nos pueden preguntar, yo les estaré compartiendo esta información cuando les mande la presentación del licenciado Daniel. Y bueno, contamos con 4 facilidades de pago, ¿no? ¿Por qué te debes de inscribir en este programa? Porque vas a aprender gestión de riesgos y compliance en comercio exterior y aduanas y aprender a mitigarlos. Vas a adquirir una certificación de una habilidad de competencia laboral con alcance nacional e internacional. Y bueno, también vas a tener la oportunidad de generar network con expertos y profesionistas en el sector. Contamos con 12 módulos, ellos son nuestros expositores, estos son los temas que se van a impartir y bueno, como les comenté, el módulo 3 es el examen diagnóstico. Y bueno, aquí les dejo mis datos de contacto para que puedan preguntarme cuáles son las promociones que tenemos para julio. Y bueno, este es mi correo electrónico, mi número de celular, que bueno, tiene WhatsApp, me pueden mandar un mensajito, o bien si pueden y quieren escanear el código QR, pueden registrarse ahí y ahí solicitar la información, ¿no? Yo de todos modos estaré atento para cualquier comentario que tengan. En lo que se conecta Daniel, les voy a activar el micrófono y el chat por si tienen alguna duda, algún comentario sobre este programa de entrenamiento que tenemos. Y o si me quieren preguntar las promociones, con mucho gusto, ¿no? Adelante. Está abierto y ya no tarda el licenciado en conectarse. Se le fue la luz en la oficina, pero bueno, ya se está incorporando.
Ya se está conectando, en un momento más comenzamos. Bueno, reanudamos la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre el programa de entrenamiento? Con mucho gusto se los puedo resolver. Y bueno, recordarles que es una gran oportunidad tomarlo porque, como les mencioné, van a adquirir una habilidad y sobre todo certificarla con una validez nacional o internacional, ¿no? Igual puede ser ambas, tanto la ISO 17024 le da ese plus que le da la validez nacional e internacional en más de 20 países de América y bueno, esperamos que próximamente también en Europa, ¿no? En lo que se une, les explico un poco más sobre el temario que tenemos. Como les mencioné, son 12 módulos. Estos módulos están divididos por nuestros expositores, que es el maestro Juan Antonio Barragán Cabral. Él dará el módulo uno, el cual es titulado Enfoque basado en riesgos en materia aduanera y comercio exterior. También impartirá el módulo 2, el cual es el sistema de gestión de riesgos de naturaleza penal, administrativa y civil relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior, ¿no? Él también será el expositor del módulo 3, el cual será el programa de cumplimiento, políticas de prevención delincuencial y mecanismos de control en materia aduanera y comercio exterior. Y bueno, en estos módulos tú vas a aprender en estos tres primeros a realizar tu matriz de riesgos y bueno, tu política de cumplimiento, ¿no? Para la empresa donde estás laborando. Eh, el siguiente módulo, que sería el 4 y el módulo 12 que es el último, estarán a cargo del licenciado Marco Antonio Arroyo Medina. Y bueno, el módulo 4 es son aspectos técnicos y normativos de la operación aduanera aplicable a los sujetos obligados en materia de comercio exterior. Ah, una disculpa, es que todavía no se reactiva la luz en la oficina, entonces está viendo cómo conectarse, pero ya unos minutitos más se conecta. Y bueno, mientras les sigo platicando, el módulo 12 está titulado
como eh, auditoría preventiva para la prevención, bueno, revisión de expedientes de comercio exterior, correcto llenado de la declaración aduanera, comprobación de la legal estancia, tenencia e importación de mercancías y sus sistemas de control de inventarios, así como los mecanismos de autocorrección aplicables, ¿no? Y bueno, los módulos 5 y 6 están a cargo del licenciado Ignacio Javier Yáñez Porcayo. Y bueno, el módulo 5 está titulado como Correcta clasificación arancelaria de las mercancías e importancia del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. El módulo 6 tiene por tema elementos objetivos y cuantificables para sustentar la valoración aduanera de las mercancías y el impacto de las reglas Incoterms en la determinación de los gastos incrementables. Y bueno, de ahí nos vamos al módulo 7 y 11 que va a estar impartiendo el maestro Antonio Monreal Luna. Y bueno, el módulo 7, perdón, está titulado como Compliance tributario como base para poder realizar operaciones de comercio exterior, obtener licencias y autorizaciones, así como para realizar operaciones en la aduana. El módulo 11 está titulado como procedimientos y formalidades de los actos de autoridad para la fiscalización y verificación del cumplimiento de obligaciones en materia aduanera y comercio exterior. Y bueno, los módulos 8 y 9 están a cargo del licenciado Rafael Mori, Vasconcelos Morfín, perdón. El módulo 8 está titulado como Mecanismos de control para la correcta administración y conservación de licencias administrativas y autorizaciones para el comercio exterior de mercancías. Y el módulo 9 está titulado como Impacto administrativo y fiscal de los diversos esquemas de operación aduanera y comercio exterior. Y por último, el módulo 10 está a cargo de la licenciada Ilse Madrazo Butze, el cual está titulado Aplicación correcta de las disposiciones de los tratados de libre comercio y su regulación para la certificación del origen de las mercancías. Y bueno, el módulo 13 es nuestro examen diagnóstico que les ayudará a prepararse para presentar la evaluación final y bueno, ustedes puedan adquirir su certificado ya sea con validez internacional o nacional. Si tienen alguna duda o comentario, está abierto el chat y el micrófono por si quieren, ¿no?, tomar uso. Me comenta que ya está entrando, entonces en unos minutitos más ya reanudamos la sesión, ¿sí? Y una disculpa por los inconvenientes, pero bueno, como sabrán, el día de ayer llovió muchísimo y pues afectó un poco, ¿no? Hola, buenas tardes. Una disculpa por la desconexión. Tuvimos un pequeño problema aquí en la oficina, pero ya se arregló. Les vuelvo a compartir la pantalla de la presentación y continuamos donde cortamos hace un momento. Les comentaba hace ratito sobre la información nutrimental complementaria. Estos van a ser, no, nos van a interesar tres tipos de ingredientes, que son los azúcares añadidos o azúcares libres que bien se conocen, la grasa añadida y el sodio añadido. En este caso, los azúcares añadidos o libres que también se conocen van a ser todos aquellos monosacáridos y disacáridos que vamos a agregar durante el proceso de fabricación. Es decir, cuando nosotros agregamos al alimento azúcar, jarabe de alta fructosa o incluso cuando agreguemos
Jugos de frutas u hortalizas, como bien puede ser un jugo de naranja, un jugo de betabel o miel, todos estos productos se van a considerar como azúcares añadidos. ¿Qué impacto nos va a tener? Una, que nos va a endulzar el alimento en grandes cantidades y que el consumo de estos nos va a perjudicar a largo tiempo. En el caso de las grasas añadidas, van a ser todo el tema de grasa, manteca o aceites vegetales que añadamos durante el proceso, ya sea que estos provengan de origen animal o vegetal. Hay que hacer la aclaración que todos estos aceites tienen que ser completamente hidrogenados. El año pasado se hizo una modificación a la Ley General de Salud en el cual ya no se permite utilizar aceites parcialmente hidrogenados. Esto debido a que este tipo de aceites generan muchas grasas trans en su gran mayoría, lo que, lo que va a perjudicar realmente a la salud de las personas. Y por último, es el sodio añadido que tenemos en el alimento. Recordemos que sodio no solo se refiere a la sal de mesa, se refiere a cada uno de los ingredientes o aditivos que contengan sodio. Es decir, podemos tener sal de mesa, sal yodada, que bien conocemos, o incluso los aditivos como bicarbonato de sodio, que se utilizan para, en dado momento, como conservadores, sorbatos de sodio, etcétera, etcétera. En este caso, esto que platicamos nos va a determinar los perfiles nutrimentales que nos va a arrojar los sellos de excesos de calorías, azúcares, grasas y sodio. Anteriormente, durante la primera fase, eran parámetros más libres, más flexibles. Sin embargo, el que estamos viendo en este momento son los parámetros que vamos a utilizar tanto para la segunda como la tercera fase de la norma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Si es la misma tabla. En este caso, en la segunda fase, que es la que nos encontramos actualmente, que es desde el 1 de octubre del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2025, en estos 2 años, si nosotros a nuestro producto únicamente añadimos azúcares, solo vamos a evaluar el perfil de azúcares y el perfil de energía. Si agregamos únicamente grasas o aceites, solo vamos a evaluar el perfil de grasas saturadas y grasas trans con el perfil de exceso de calorías, de energía. Y en caso que solo añadamos sodio, únicamente vamos a evaluar el perfil de sodio. Eso es lo que nos va a impactar en esta segunda fase. Sin embargo, durante la tercera fase, con que nosotros tengamos añadido ya sea azúcares, grasas o sodio, vamos a evaluar los 5 parámetros por igual. Es decir, si yo tengo azúcar añadido y mi producto tiene un alto porcentaje de grasa natural, nos va a impactar en las grasas que vamos a estar evaluando. Incluso lo mismo nos puede pasar con el sodio. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo muy claro puede ser unos cacahuates salados. Como bien sabemos, los cacahuates contienen un porcentaje alto de grasas, mismos que se van a ver reflejados dentro de las grasas saturadas. Si en tercera fase yo le añado sodio a mi producto, a unos cacahuates salados, como bien comentamos, actualmente los vemos únicamente con un sello, que es el de sello de exceso de sodio. Sin embargo, más adelante los vamos a ver reflejados con un segundo sello que puede ser el exceso de calorías e incluso el sello de exceso de grasas saturadas y en dado momento el sello de exceso de calorías. Hay que tener muy en cuenta cómo se van a manejar estos parámetros el próximo año. Sin embargo, esto no quiere decir que al día de hoy ustedes no puedan pedir ante una unidad de inspección o ante algún asesor que se les evalúe su producto en dicha fase, ya sea en segunda o en tercera. La autoridad, tanto como COFEPRIS como Profeco, permiten la evaluación en cada una de las dos fases que ahorita se están manejando. Hablando un poquito de lo anterior, los parámetros o los sellos que nos van a arrojar son los siguientes: el sello de exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y exceso de sodio, junto con las dos leyendas. ¿Cuándo colocamos la leyenda de edulcorantes? Cuando dentro de los ingredientes tengamos la adición de uno de estos, que como bien mencionamos puede ser la stevia, el eritritol, sorbitol, xilitol, etc. Y en cafeína, exclusivamente cuando tengamos cafeína añadida dentro de los productos.
Existen ciertas excepciones a estas reglas, que por ejemplo viene siendo el caso de los productos de un solo ingrediente o quedan exentos de estas declaraciones, como puede ser el caso del azúcar. Si nosotros evaluamos azúcar completamente, no le podemos colocar un sello de exceso de azúcar. Mismo caso con la sal, que antes veíamos al principio de entrada en vigor de esta norma, que etiquetaban los productos que eran azúcar o sal con estos sellos que les correspondían. Lo mismo pasa para los edulcorantes. Si compramos una stevia dentro de, vamos a tener que tener este tipo de leyendas. O si compramos un café soluble o un café en grano dentro del supermercado, no vemos que estos marquen que contienen cafeína, ya que la contienen de manera natural, no se está añadiendo al producto. Adicional de esto, no solo tenemos estos 5 sellos, también tenemos los sellos que vemos en la parte de abajo que reflejan un número. En este tipo de sellos los vamos a utilizar en productos con superficies menores a 45 centímetros cuadrados, es decir, productos bastante pequeños que no nos permitan colocar este tipo de leyendas. Adicional a esto, realmente el sello o el número de sello no nos dice qué sellos estamos colocando, sino la cantidad de ellos. Es decir, si mi producto indica que tiene 3 sellos, yo no sé realmente cuál de los 5 sellos estoy teniendo. Como puedo tener exceso de calorías con exceso de grasas saturadas o sodio, como una combinación de azúcares con grasas trans y sodio. Esa es una de las pequeñas desventajas que tenemos con este etiquetado, específicamente cuando hablamos de los números. Bien comentamos, todos los productos en su manera individual tienen que etiquetarse. Sin embargo, como bien sabemos, existen empaques que se conocen como empaques que son de múltiples o colectivos. En este caso, los empaques múltiples o colectivos van a tener que tener todos los sellos de los productos de su individualidad. Es decir, en este ejemplo que tenemos, si el producto, si yo tengo 3 tipos de galletas, cada una con un sello diferente, mi envase colectivo o múltiple tiene que reflejar los 3 sellos que va a contener. ¿Por qué? Porque yo compro el paquete completo, no lo individual. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta y que la declaración de todos los ingredientes y todo lo que hemos comentado durante esta sesión tienen que también aparecer en este empaque colectivo múltiple. La ubicación de los sellos y las leyendas se tiene que hacer o se debe de ubicar, mejor dicho, en la esquina superior derecha, siguiendo el orden que plantea la norma. En este caso, cuando tengamos más de 2 sellos, primero se va a colocar el sello de exceso de calorías, sello de exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Este es el orden que tiene que tener. Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo son las configuraciones. Podemos tener juegos diferentes, sin embargo, tenemos que apegarnos a a esta alineación que está haciendo la misma Secretaría. Cuando tengamos las leyendas de contiene cafeína o contiene edulcorantes, estas también deben estar en la parte superior derecha del producto y en caso de que tengamos sellos, estas tienen que estar debajo de los mismos. Para que nosotros podamos calcular el tamaño del sello leyenda, nosotros tenemos que basarnos en la superficie principal de exhibición, que como bien les mencionaba al inicio, es la cara principal con la que nosotros vemos el producto en un stand. Cómo lo visualizamos al momento que llegamos al punto de venta. Esa va a ser nuestra cara, nuestra superficie principal de exhibición. Con base en ese tamaño la que tengamos, vamos a determinar el tamaño que debe tener el sello. ¿A qué va esto? Que al inicio también de la entrada en vigor de la norma, había productos muy grandes con sellos muy pequeños que apenas se podían notar, o productos muy pequeños con sellos muy grandes. Entonces, se tienen estos parámetros que tenemos que poder regir con base en ello. Adicional, me van a preguntar, ¿de dónde sacamos nosotros los cálculos para tener esto? Cada uno de los parámetros o nutrimentos críticos que hemos mencionado, que es proteínas, hidratos de carbono disponibles, fibra, fibra y grasas, tienen un valor específico de kilocalorías y kilojoules. Nosotros nos basamos en el contenido total que tienen esos para poder determinar cuánto tiene el producto en 100 gramos y cuánto tiene en el contenido total del producto. Adicional, también recordemos que los edulcorantes de mesa
Algunos tienen valores específicos de calorías. Dentro de esta norma, y separando un poquito el tema de los sellos, tenemos las declaraciones de propiedades. Como bien mencionamos en un inicio, no podemos hacer declaraciones que no sean verídicas o que puedan causar error al consumidor. En este caso, no podemos hacer declaraciones que sean falsas, engañosas o que hagan creer al consumidor que puede tener un beneficio a su salud. En este caso podemos ver que tenemos una imagen de un producto que dice, este producto previene la diabetes. Nosotros no podemos decir esto, ya que esto entra en un tema de salud diferente, que es un tema médico. Realmente un alimento no te va a poder controlar o te va a prevenir una enfermedad. Entonces nosotros no podemos hacer ese tipo de declaraciones engañosas. Además de esto, también no podemos hacer declaraciones que no puedan demostrarse. Un caso muy sonado hace no mucho tiempo fue el caso de Jarritos que vimos dentro de la revista del consumidor, que tenían su eslogan que decían que qué buenos son. Ese era como su eslogan básicamente de la marca. Cuando Profeco los evaluó, detectó que no demuestran en qué son buenos. ¿Qué pasó con esto? Que a Jarritos obligaron a quitar esa declaración que a pesar de que era parte de su eslogan, no pudo demostrar en qué son buenos. Entonces, cada vez que hagamos una declaración o tengamos un eslogan, tenemos que buscar la forma de poder justificar, poder demostrar, incluso cuando utilizamos comparativos, que un producto es mejor que otro, debemos de demostrar por qué decimos que son mejores o que son más grandes, son más ricos, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que tener este fundamento. En este caso caemos en las propiedades condicionales, que es lo que hablamos. Si nosotros le decimos que tiene un alimento, un valor superior, algo adicional, algo que le dé un plus a nuestros alimentos, que pueden ser bien desde la adición de vitaminas, minerales, la reducción incluso de azúcares, de sal, etcétera, tenemos que plasmarlo dentro de la etiqueta y hacer match con lo que está diciendo nuestro producto. También podemos utilizar términos de orgánico, ecológico, biológico, etcétera, etcétera. Todo esto que les menciono tiene que tener un cumplimiento normativo, no solo con la norma 051, sino con otras normas adicionales o con leyes específicas. Si bien, como platicábamos hace un momento, toda información adicional tiene que estar sujeta a una evaluación. Podemos ver en el mercado muchos productos con certificaciones que puede ser la halal, kosher, certificaciones TIF a los productos cárnicos de origen animal. Entonces, todo esto se permite dentro de la norma y no va a ser castigado, siempre y cuando ustedes realmente tengan la forma de demostrar que así es. No podemos utilizar leyendas engañosas, ya que nos va a causar confusión al consumidor. Y también podemos hacer declaraciones de la parte de un ingrediente que esté dentro del producto. Por ejemplo, últimamente que estuvo de los productos libres de gluten, que encontramos panes libres de gluten. A la fecha sí encontramos muchos panes que dicen libres de gluten. Entonces tenemos que tener todo este soporte legal. Y por último también hablamos un poco de lo que son las declaraciones de propiedades nutrimentales y saludables. Aquí vamos con una propiedad nutrimental al consumo o al valor que puede tener de un nutrimento específico. Puede ser proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra, sodio, vitaminas o minerales. Podemos declarar que nuestro producto es alto en proteínas y demostrar que es alto en proteínas, como el caso, por ejemplo, de la leche Lala. La Lala 100 que tiene un porcentaje más elevado de proteínas, o aquellos refrescos, por ejemplo, que tenemos refrescos bajos en azúcar. Muchos hacen ese tipo de declaraciones. O el caso de las leches, que todas o la gran mayoría de ellas siempre dice adicionado de vitaminas y minerales. Todas estas tenemos que colocar su referencia y tienen que cumplir con normas específicas para ello. Sin embargo, nosotros no podemos hacer una declaración de este tipo de nutrimentos si tenemos un sello que se refiere a él. Es decir, si mi producto tiene un sello de exceso de azúcares, yo no puedo colocarle una leyenda que diga bajo en azúcar o reducido en azúcares, porque me va a crear una confusión en el consumidor. Se está contradiciendo.
Sin embargo, yo sí puedo colocar una leyenda de bajo en azúcar si mi producto no tiene ese sello. Solamente hay una condición, que esta leyenda no tiene que aparecer en la superficie principal de exhibición. Puede aparecer en cualquier otro lado de la etiqueta, pero no en la superficie principal de exhibición. Durante la revista de este mes, hubo un caso que castigaron a un producto por este tipo de detalle. Tenía la leyenda de exceso de reducido en azúcar o bajo en azúcar, pero contiene un sello de exceso de sodio. Profeco marcó el incumplimiento con la norma porque puso la leyenda en la superficie principal de exhibición. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando querramos colocar este tipo de leyendas. Y ya para poder cerrar esta sesión, parte de lo que se vio durante la modificación de esta norma en estos prácticamente ya 4 años que llevamos con ella, fue la adaptación de la población en esta situación. En un principio no fue tan aceptada, no fue tan bien vista o no se vio el impacto que esta puede tener. Sin embargo, se ha podido denotar el cambio, el entendimiento, una mejor elección de alimentos dentro de la población mexicana. Además de que ha sido uno de los sistemas de etiquetado nutrimental mejor calificados a nivel mundial, teniendo una mayor aceptación incluso con otros países. Además, parte de esa transición que hubo desde el 2020 al día de hoy fue una gran reformulación de productos, teniendo los casos más sonados cuando desapareció el osito Bimbo de los productos de Bimbo Marinela específicamente, y que hoy en día podemos ir al mercado o al supermercado y encontramos ya productos que nuevamente traen este tipo de personajes animados, que se vieron la necesidad de volver a reformular sus productos para tener este cumplimiento y tener una mejor aceptación, volver a poder colocar sus marcas distintivas. También, a pesar de todo esto, sigue habiendo algún rechazo por este tipo de sellos, ya que no sigue siendo para algunos de manera clara, como lo platicamos un momento, cuando tenemos los sellos con números. No sabemos realmente qué contiene o qué no contiene. En este caso, la recomendación que yo les puedo hacer es que se acerquen con nosotros directamente si desean alguna consulta, alguna revisión, porque también hay que saber que para el cumplimiento de esta norma es de manera obligatoria, ya que es una norma oficial mexicana. Esta va a estar regulada por medio de una unidad de instrucción, de información comercial, que coloquialmente se conocen como UVAs. Nosotros también nos podemos apoyar con todo este proceso para obtener cumplimiento, asesorías para todo lo que surja. En este caso, de mi parte sería todo. Les agradezco toda la atención, su tiempo que nos han brindado y sobre todo una disculpa por el tema que tuvimos durante la conexión. Cualquier duda que tengan, asesoría que necesiten, con todo gusto se pueden contactar conmigo. Les dejo mi correo y mi teléfono para que puedan consultar cualquier tema que tengan. Desde poder revisar sus etiquetas, ver la emisión, contactar con una UVA, nosotros podemos apoyarlos en todo este sistema y todo lo podemos hacer de manera personal y específica para cada uno de los casos que ustedes tengan. De igual manera, le dejamos los datos de la empresa y muchísimas gracias por toda su atención.